Los cadáveres en sí mismos son evidencia. La forma en que está distribuida la sangre sobre ellos también lo es. Si aparece un grupo de periodistas que filman todo eso, se habrá comprometido a la evidencia. Y quizás no se pueda usar en el caso de tener un posible sospechoso o tal vez un testigo. Hoy existen lentes que pueden captar en detalle un cabello humano a 60 metros de distancia. Y estaban alrededor de la escena del crimen, sobre todo de una de las víctimas, Nicole Brown, y así comprometían toda la evidencia. Por eso el cuerpo estaba cubierto. Tomaron una manta y la colocaron sobre los cuerpos, y así llevaron cabellos y fibras a la escena del crimen, cuando obviamente algunas de las piezas clave de la evidencia en el caso podrían ser cabellos y fibras. ¿De dónde vinieron entonces? Mientras tanto, las cámaras se convirtieron en una herramienta útil para la defensa. Pudimos conseguir material de las cámaras que filmaron todo mientras los oficiales procesaban la escena del crimen. Y pudimos demostrar que no se cambiaban los guantes, que estaban mezclando parte de la evidencia. Esas personas entraban y salían de la escena del crimen en momentos en que quizás no deberían haberlo hecho. La defensa presentó un argumento que enfatizaría durante todo el transcurso del juicio, que la evidencia de sangre en el caso había sido contaminada. Cuando la sangre es derramada, las bacterias inmediatamente comienzan a descomponerla junto con su ADN. La defensa sugirió que había habido un tratamiento impropio de las muestras de sangre y que por ello, éstas se habían deteriorado hasta un punto tal que los resultados de las pruebas ya no eran confiables. El jefe criminalista Dennis Fang en un principio tomó las muestras de sangre de la escena del crimen con trozos de algodón. Estas muestras debían ser secadas para luego ser envueltas en trozos de tela y ser llevadas al laboratorio. Pero varios de estos trozos de tela estaban manchados de sangre, lo que probaba que las muestras estaban húmedas en el momento de ser guardadas, y eso habría fomentado la contaminación bacterial. Además, Fang dejó las muestras de sangre dentro de su camioneta durante horas, sin aire acondicionado y bajo el abrasador sol de California. Lo último que debería hacerse es guardar sangre en una bolsa de plástico y dejarla en un camión de esos que usan los criminalistas para que se cocine durante 7 horas, porque sin duda se degradará el ADN que posea. Es un error grave desde el punto de vista de un criminalista, ¿verdad? Sí. El tema de la contaminación fue uno de los más debatidos durante el juicio. Los crímenes no ocurren en un ambiente estéril de laboratorio. Como siempre hubo contaminación. Pero ellos querían hacernos creer que de algún modo esto había afectado el resultado de la evidencia de sangre. Y la realidad nos dice que no es así. Si nos referimos estrictamente al estudio del ADN en este caso, podríamos haber tomado las muestras de sangre y luego haberlas dejado a la intemperie en la calle durante un mes para que los automóviles las pisaran una y otra vez y luego haberlas recogido. ¿Eso las va a contaminar? Por supuesto que sí. Pero ¿puede cambiar las propiedades del ADN para hacer que el ADN de O.J. Simpson aparezca allí? No, el ADN está o no está, es tan simple como eso. Pero Scheck presentó otro argumento, que los criminalistas en la escena quizás mezclaron las muestras de sangre, de modo tal que no se podría saber a quién pertenecía cada muestra. Dennis Fang, en primer lugar, había recogido gotas de la sangre de Simpson en casa del acusado. Luego llegó a la escena del crimen y tomó muestras de sangre también ahí. Un abrumador interrogatorio realizado por Barry Scheck generó serias dudas respecto de si Fang se había cambiado los guantes o si había usado guantes al recolectar la evidencia en la escena del crimen. Y hubo algunos momentos durante el juicio en los que, supongo que es el momento que todo el mundo recuerda, el señor Funk recogía ese sobre de la escena que, según él mismo, tomó con los guantes puestos. Y de pronto, en la sala del tribunal, de una manera que jamás se había visto antes, usamos la máquina de video de muy buena calidad que teníamos y vimos muy claramente a Dennis Funk tomando el sobre y tocándolo sin los guantes. La defensa fue aún más lejos. Argumentó que además de los procedimientos ineficaces de recolección de evidencia,
se habían cometido más errores al analizar las muestras. Decían que la manipulación de muestras en el laboratorio fue tan torpe que los resultados de los análisis no eran confiables. Es un laboratorio que opera sin un protocolo, sin procedimientos, con gente entrenada. Nadie jamás les enseñó a hacerlo bien. Eso era evidente. Mientras la defensa trataba de destruir el caso de la fiscalía, otra teoría comenzó a cobrar forma. Estoy convencido de que alguien modificó esta evidencia. Que había una conspiración policial para inculpar a O.J. Simpson. La montaña de evidencia forense en el caso Simpson se estaba derrumbando. La defensa ya tenía su propia teoría. Parte de la evidencia había sido colocada deliberadamente. Para comprobarlo, comenzaron en la puerta del condominio de Nicole Brown. Según testimonios, la policía regresó a la escena del crimen 3 semanas después de los asesinatos y encontró muestras de sangre de Simpson en la entrada trasera, cerca de las sangrientas huellas del asesino. Como estas no estuvieron presentes durante la investigación inicial, la defensa sugirió que quizás no habían estado allí en el momento del asesinato. El detective Tom Lange reconoce que la sangre en la puerta debió haber sido recolectada antes. Generalmente en una escena del crimen, el detective a cargo hace un recorrido final con todos sus criminalistas, gente de fotografía, expertos en huellas y otros detectives que han hecho exámenes rigurosos de toda la escena. ¿Vimos esto? ¿Tomamos aquello? Si eso hubiera ocurrido aquí, no habríamos tenido el problema de la sangre en la entrada trasera. Durante su interrogatorio inicial, Simpson accedió a darle a la policía una muestra de sangre. La defensa sugirió que alguien había puesto sangre exprofeso en la puerta trasera. A pesar de haber estado supuestamente expuesto a los elementos 3 semanas más, el ADN de la sangre de la entrada no se había descompuesto al mismo grado que el ADN de la sangre recolectada horas después del crimen. En la misma semana en que se encontraron las nuevas huellas de sangre en la puerta de Nicole Brown, descubrieron sangre de ella en un par de calcetines encontrado en casa de Simpson la noche de los asesinatos. Este detalle no fue pasado por alto ni por la fiscalía ni por la defensa. El experto en reconstrucciones de escenas criminales de la fiscalía, Rod Englert, cree que las gotas de sangre salpicaron las medias de Simpson cuando él pisó la sangre de su ex esposa. Sobre los calcetines teníamos manchas de sangre que formaban un dibujo como de un líquido rociado que al aterrizar sobre los calcetines crearon varias manchas salpicadas alrededor del tobillo y en la parte del frente de uno de los calcetines y numerosas manchas también en el otro. No recuerdo cuál era el derecho o el izquierdo, pero las manchas terminaban donde comenzaría un zapato común. Las manchas desaparecían en un mismo nivel en ambos calcetines, donde empiezan los pantalones. Por eso cuando lo analizamos, recuerdo que Tom Lange me llamó esa noche muy entusiasmado y me dijo, teníamos razón, la sangre era de Nicole. Para probar su teoría de cómo pudo haber llegado la sangre a los calcetines de Simpson, Englert preparó una reconstrucción. Para recrear la lucha usó oficiales de policía vestidos de blanco para poder ver mejor la sangre. El escenario coincidía con las dimensiones de la escena del crimen. La violenta lucha entre el asesino y la segunda víctima, Ronald Goldman, tuvo lugar muy cerca del charco que formaba la sangre de Nicole. Englert usó la misma cantidad de sangre que había en la escena del crimen y descubrió que habría sido imposible evitar mancharse de sangre, como la prueba demostró ampliamente. Los expertos forenses, Herbert McDonald y Henry Lee, realizaron su propio examen de uno de los calcetines encontrados en la habitación de Simpson. La mancha en el tobillo era muy grande y no salpicada. Ambos expertos dijeron que la sangre no había sido salpicada en absoluto. No fue salpicada aquí, no fue derramada allí, no fue rociada, no aterrizó allí luego de volar por el aire. Fue transferida de un contacto con algo embebido en sangre. Como la sangre de los calcetines no había penetrado las fibras, McDonnell llegó a la conclusión de que esta había sido colocada deliberadamente. La zona alrededor del centro de esa mancha muestra sangre solo en la superficie de las fibras. No muestra que la sangre penetrara las fibras. Por eso nos dimos cuenta de que el calcetín fue humedecido.
McDonnell también encontró evidencia de que el pie de Simpson no pudo haber estado dentro del calcetín en el momento de mancharse de sangre. McDonnell utiliza una manga de camisa para demostrar cómo él cree que se aplicó la sangre al calcetín. Colocó una gota de sangre sobre la tela a la que denomina superficie 1. Frota la sangre para que penetre y esta pasa a la parte trasera o superficie 2. La sangre luego pasa a la superficie 3, pero no traspasa las telas lo suficiente como para atravesar la superficie 4. McDonnell y Lee descubrieron que la sangre había pasado a través de las superficies 1 y 2 del calcetín de Simpson hasta alcanzar la superficie 3. Lo que habría sido imposible si el pie de Simpson hubiera estado dentro de la prenda entre las superficies 2 y 3. Para la defensa se trataba de evidencia concluyente de que la sangre había sido colocada sobre el calcetín, ya sea en la escena del crimen o mientras los calcetines se encontraban bajo custodia policial. La teoría de conspiración fue apoyada por expertos de la defensa que encontraron la presencia de una sustancia llamada EDTA, tanto en la sangre del calcetín como en la de la puerta trasera en la escena del crimen. El EDTA es un preservativo que se agrega a la sangre dentro de los tubos de ensayo para evitar que coagule. También está presente naturalmente en pequeñas cantidades dentro del torrente sanguíneo humano. Pero los testigos declararon que la cantidad de EDTA en ambas huellas de sangre era mucho mayor que la normal. Esto sugería que la sangre encontrada en la puerta y los calcetines provenía del laboratorio. Abatida, aunque no derrotada, la fiscalía presentó su evidencia más dramática. El juicio de O.J. Simpson dio un vuelco al aparecer los guantes. La sangre de ambas víctimas del asesinato se encontraba mezclada sobre ellos. Según los testimonios en el juicio, un guante había sido encontrado en la escena del crimen y el otro en casa de Simpson, en la calle Rockingham. Pero una escandalosa demostración dentro de la sala del tribunal arruinó la evidencia. El equipo de la fiscalía decidió hacer que Simpson se probara los guantes frente al jurado. El resultado fue un desastre.